estamos en la casa de Dios y que viene un tiempo donde el Señor quiere hablar a tu vida. Yo sé que puedes estar tomando tu refresco, puede hacer que te levantes algo, y en ese momento es donde quizás Dios quiere hablarte y decirte algo a ti nada más. Por eso pido que tengamos la reverencia y la atención suficiente para poder no solamente ser oidores, sino también ser dóciles a la palabra de Dios. Hemos titulado la meditación Cuando la verdad, oye bien, cuando la verdad, porque esto no es un invento, cuando la verdad de la resurrección del Señor Jesús entra a tu corazón. El viernes, hermanos, fue el día más oscuro de la historia en el universo. ¿Por qué? Jesús entregó su vida, Jesús sufrió por nosotros. Y hoy, mis amados, tal vez no sea el día, tal vez no sea la fecha, pero hoy queremos conmemorar que esa tumba estaba vacía, que pusieron un cuerpo muerto, pero que el Señor lo resucitó al tercer día. Y esa verdad puede ser solamente histórica, o tal vez algunos pueden cuestionarla, pero cuando usted y yo somos capaces de permitir que el Espíritu Santo nos convenza y entre a nuestro corazón, va a crear muchos resultados en nuestra vida espiritual. Por eso hemos titulado la meditación Cuando la verdad de la resurrección del Señor Jesús entra a tu corazón, no solo a tu mente. Acompáñeme entonces, por favor, a la lectura de la palabra de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo, leemos la escritura donde dice así: mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. Entonces, espantados y atemorizados, pensaban que veían un espíritu. Pero él les dijo: ¿por qué estáis turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, le mostró las manos y los pies, y como todavía ellos de gozo no lo creían y estaban maravillados, les dijo: ¿tenéis algo de comer? Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel. Y él tomó y comió delante de ellos y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, los profetas y en los salmos. Entonces les abrió esto me gustó. Entonces el Señor Jesús les abrió el entendimiento, que es algo que tú tienes que permitir que el Señor haga en tu vida. Les abrió el entendimiento, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de entre los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Vamos a orar. Padre, hoy, Señor, nos alegramos y nos gozamos de esta verdad, que un día, Señor, sucedió, que un día, Señor, esa tumba quedó vacía, porque el hombre no te pudo quitar la vida, Señor, a pesar de esos celos equivocados, de esa envidia, de ese rechazo, de ese odio, Señor, que tuvieron los principales, que te tuvieron muchos judíos por no querer aceptar, Señor, que tú eras el Mesías esperado. Mi Dios, permitieron o te acusaron para que fueras crucificado. Pero ahí no se terminó todo, Señor, sino al contrario, comenzó la nueva dispensación con tu resurrección y la venida del Espíritu Santo. Mi Dios, la gracia donde incluiste a los gentiles. Por eso, háblenos al corazón, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias por la música, hermano. Bien, vamos a ver. Hermanos, este mensaje tiene como propósito el que puedas cobrar ánimo y esperanza. Dos cosas que debe de provocar en ti y en mí la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Cobrar ánimo y esperanza a pesar de cualquier tristeza que puedas tener. Cobrar ánimo
y esperanza a pesar de cualquier tristeza que puedas tener, porque el Señor ha resucitado, ya que nuestra verdadera fe está basada en la gran victoria del Señor Jesús sobre la muerte. Oye bien, nuestra fe no está basada en pensamientos de hombres, no está basada en normas religiosas. Nuestra fe está basada en la gran victoria del Señor Jesús sobre la muerte, y que un día tendremos la dicha de estar junto con Él. Yo no sé si tú lo crees, pero yo sí lo creo, porque la Biblia así lo afirma. Voy pues a preparar morada para que donde yo esté, vosotros también estéis. Entonces, mis amados, la resurrección de Jesucristo, quiero poner en contexto la parte que estamos ahora, se tomó con asombro y además con cierta reserva de duda. Si nos trasladamos al Viernes Santo, ¿cómo estaban los discípulos? ¿Qué le pasó a Pedro? Pedro negó a Jesús. ¿Qué le pasó a sus discípulos? Y nosotros pensamos que Él iba a redimir a Israel. Pero ¿por qué permitió que le quitaran la vida? Y me imagino que Pedro dijo: si yo confesé que Él era el Cristo, el Hijo del Dios viviente, ¿qué pasó? ¿Qué? No puedo entender. Había consternación. Y yo que dejé mis barcas, y yo que dejé el banco de los tributos, y yo que dejé yo que lo dejé todo por el Señor. Y había, hermanos, después, recuerde que ¿quiénes fueron las mujeres? Voy a hacer un chacarrillo. Dicen que el Señor le dijo a la María Magdalena, porque quería que todo mundo lo supiera. Chiste o para aquellos que creen que las mujeres son chismosas, pero bueno, también los hombres son chismosos. Mire, entonces llegan las mujeres y luego se le aparece unos ángeles, le dicen: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Y les da una indicación: vayan y cuéntenles a sus discípulos que ha resucitado. ¿No se acuerdan que les dijo que Él iba a padecer? Van ellas, le cuentan a los discípulos, sale Pedro y Juan corriendo, y luego Juan el Amado llega primero, pero no entra, sino que luego llega Pedro. Encuentran la tumba vacía, se van, pero también María Magdalena regresa, y entonces se encuentra el Señor, pero estaba aquello como cierta duda. ¿Será? Entonces, como que al principio no dijeron: ¿es cierto, María? No lo dijeron así. ¡Hey! ¡Ha resucitado! Dijeron: ¿y eso cómo? Hubieron, hermanos, asombro, pero no lo creyeron. No crea que muchos lo aceptaron. Los discípulos a Emaús, que se cree que es un matrimonio, aparece ahí, Lucas da el nombre de Cleofas. Se cree que ellos, cuando iban también, dice que se les había cegado los ojos para que no reconocieran a Jesús. Y el Señor se les presenta, y cuando ya están en casa, les quita ese velo, cosa que usted y yo deberíamos de permitir. Usted que está escuchando y tal vez no ha abierto su corazón a Jesús, quítese ese velo, o permita que el Señor le quite ese velo, porque usted conoce la verdad, pero no la quiere aceptar en su corazón. Usted se pone un alto. Entonces viene los discípulos y el Señor le dice: duros de corazón, tardos de entendimiento, y se desaparece. Ahí hay un montón de cosas como puntos teológicos, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, el Señor Jesús, Él es Dios, tiene la capacidad de hacer lo que quiera con su cuerpo, pero esa parte de desaparecer inmediatamente, ¿verdad? No lo sabemos con el cuerpo resucitado, porque Él resucitó con su cuerpo, el que fue crucificado. O sea, porque Él necesitaba comprobarle a sus discípulos que Él era. Porque si aparece con el que Él le pertenece y en la gloria, pues no iban a dar fe. El Señor Jesús necesitaba que ellos comprobaran que Él era.
que el que vieron crucificado, ¿sí?, que el que anduvieron con él 3 años y medio, ese mismo había resucitado. Y usted ya sabe la otra expresión, el otro, ¿cómo se llama? Otro apóstol, ¿verdad? Como yo tengo muchos aquí de esos apóstoles en la iglesia, los Tomás, los que no creen, ¿sí? Hay muchos hermanos que no creen en la bendición de dar. Dije que el pastor se lo clava. No creen en la bendición de ir a evangelizar, no creen en la bendición de servir, no creen en la bendición de congregarse, no creen en la bendición de casarse. ¿Me estás oyendo? No creen en la bendición de bautizarse. ¿Sabe por qué? Porque le ponen límite, porque no son capaces de creerle a Dios. Y entonces el Señor se va a encargar o tiene sus métodos para que estés convencido si realmente sos su discípulo. Entonces viene el Señor y en el momento de la resurrección se tomó con asombro. ¿Qué decís? ¿Qué? ¿Resucitó? Yo no sé estas Marías a saber. Yo no sé si esta falta de marido tiene, está viendo visiones. Yo no sé si este Tomás siempre. Yo no les creo, dijo Tomás. Si yo no toco con mis manos donde le pusieron los clavos, yo no voy a creer. Imagínate. Entonces, ¿era una verdad lo que estaba diciendo María Magdalena? Claro que sí. Era una verdad lo que estaban después, porque después llegaron los discípulos. ¡Ey, es cierto lo que dice María Magdalena, es cierto! Pero cuando ellos iban a Emaús, llevaban en tela de juicio ese mensaje, ese testimonio. Por eso allá andan diciendo unas mujeres que se les ha aparecido, o sea que no lo creían. Entonces se tomó con asombro. Por eso el título de este sermón se llama Cuando la verdad de la resurrección entra en tu corazón, penetra hasta la última fibra de tus entrañas, y que penetra tu alma y que te estremece y que aceptas que Jesús es el camino, la verdad y la vida. Te transforma. Entonces, hermanos, no fue sino hasta que Él se les presentó con pruebas indubitables, innegables. Así dice Pedro, que se nos presentó con pruebas indubitables, que no se pueden negar, y que fueron capaces hasta de pagar su vida. Por eso, hermanos, ¿qué podemos aprender? Que en el tiempo que sus discípulos del Viernes Santo, cuando fue crucificado, me imagino que en el día de reposo, mis amados, hasta cierto punto estaban tristes. Y la tristeza, hermanos, puede llevarte a no mantener la fe. Fíjate bien, si tú no tienes cuidado y permites que tu tristeza pueda más que tu fe, puede ser bien peligroso. Porque debe de prevalecer la fe en medio de cualquier dolor, en medio de cualquier prueba, en medio de cualquier escasez, en medio de cualquier pérdida. ¿Por qué lo dice, pastor? Porque ¿qué hubiese pasado si todos los discípulos, Jesús les anuncia como 3 veces, es necesario, miren, voy a ir a Jerusalén, allá los principales me van a arrestar, me van a entregar y me van a crucificar, me van a matar, pero yo voy a resucitar? O sea, como que eso ellos decían, ¿qué tipo de alegoría será eso? Porque ya ve que hay cosas que la gente no las entendía de manera literal. Pero mi punto aquí es, entonces, en ese periodo de viernes y sábado, ¿estaban o no estaban tristes? Yo pienso que sí. ¿Y qué hubiese pasado? Porque mi punto es, si ellos, esa verdad que Jesús les dijo, hubieran entrado a su corazón, le voy a explicar esto, no se hubieran movido de su fe. Que ese es el problema de muchos de nosotros, que cuando no le creemos a Dios no somos capaces de esperar en Él. No, empezamos a quejar, empezamos a cuestionar, abandonamos la fe,
Dejamos de servir como muchos maricas iba a decir, pero dejamos de servir, dejamos de ganar almas, porque puede más la tristeza. Entonces, ¿qué sucedió? Si todos hubiesen confiado, María Magdalena, Cleofas y la otra María no van a la tumba. ¿Qué hubiesen hecho todos? Si hubiesen quedado esperando a que Él llegara. No hubieran hecho nada, hermanos. O sea, no hubieran hecho nada porque ellos, estoy hablando desde el punto de vista, si ellos hubiesen creído aún después de verlo muerto. Si hubiesen creído. Quiero que me entiendas esta parte. ¿Y por qué lo dice, pastor? Porque mira, ¿qué hicieron María Magdalena, la otra María y la Cleofas, la Salomé? ¿Qué hicieron ellas? Fueron a comprar hierbas aromáticas. Dice que gastaron bastante, porque iban a poner esa hierba en el cuerpo de Jesús, hierba aromática. ¿Sabes qué? En lo personal, un gasto innecesario. ¿Por qué no lo ocuparon? Piensa, por favor, cuando van a la tumba con esas hierbas, ¿qué las hicieron? ¿Sabes qué? No las utilizaron. Así, hermano, muchas veces a ti, cuando estás triste, sabes que vas a gastar tu tiempo y tu dinero en cosas que no son necesarias. Mira, y vueltas prepararon especias aromáticos y ungüentos y descansaron el día de reposo conforme al mandamiento. Hermanos, mira, en segundo lugar, cuando la tristeza, hermanos, te lleva a no mantener la fe, te va a llevar a buscar evidencias donde no las hay. ¿Qué les dijo? Mira, acompáñenme el versículo 5 y 6 del capítulo 24 de Lucas. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro en tierra, les dijeron: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Una pregunta, mis amados. Por eso, mantenga siempre en el renglón. ¿Qué hubiese pasado si todos estos discípulos hubiesen creído? Aceptado que Él iba a morir y iba a resucitar. Se quedan en sus casas esperando que Él llegara. Pero ellos no llegaron, voy a ir a ver si ya resucitó el Señor. No llegaron a eso. Llegaron a ponerle hierbas aromáticas al cuerpo muerto del Maestro. No, Jesús no es solo el Maestro, Jesús es Dios, hermanos. Entonces, cuando la tristeza, cuando no tienes cuidado y la tristeza te puede llevar a no mantenerte en la fe, y eso te va a causar a que busques evidencias donde no las hay. ¿Cuántas personas en su vida de fe le andan pidiendo pan al hambre? ¿Cuántas personas le andan pidiendo un consejo a una persona equivocada? ¿Cuántas personas en su vida de fe andan creyendo en un montón de tonterías, gastando su dinero? ¿Cuántas personas porque han permitido que la tristeza pueda más que la fe? ¿Están aprendiendo, hermanos? Ni un amén. Pero yo pienso que Dios les está hablando. Hermanos, mire, acompáñenme el versículo 24, 10 y 11. ¿Sabes que cuando la tristeza puede más que tu fe y te puede tambalear, te va a llevar a que no aceptes un testimonio verídico? Mira ahí en el versículo 24 del 10 al 11, era María Magdalena y Juana y María la madre de Jacob, y con ellas quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. ¿Llevaban un mensaje de mentira María Magdalena? No. ¿Sí, era verídico? Sí. ¿Los apóstoles lo creyeron? No. Porque ellos estaban tristes, porque podía más la tristeza que la fe. Y entonces, hermanos, no aceptaron el testimonio. No aceptaron el testimonio. Y ahora vemos el texto que hemos leído. El Señor se les aparece, les dice: toquen, tráiganme comida. Y entonces penetró esa verdad en sus corazones. Cristo ha resucitado. Por eso, hermanos, cuando la verdad de la resurrección en Jesús entra en tu corazón, vamos a aprender 4 resultados que espero que los vivas todos los días de tu vida.
no solo domingo de resurrección. Esto es algo conmemorativo que lo debes de vivir todos los días. Cristo ha resucitado. Cualquier tristeza en tu vida, recuerda, la tumba está vacía. Cualquier circunstancia, cualquier pérdida, en el cristiano el morir es ganancia. Mira, por eso cuando la verdad de la resurrección del Señor Jesús entra, pero insisto, quiero que entre a tus sentimientos, quiero que entre a tu voluntad, quiero que entre a tus pensamientos, quiero que esta verdad penetre y quede guardada para siempre. Número uno, mis amados, te va a dar seguridad. La verdad de la resurrección en el Señor Jesús te va a dar seguridad en tu vida de fe. Hay mucha gente que dice, te cambiaste de religión. Es que no nos hemos cambiado de religión, nos hemos dado cuenta que la religión nos salva. Mira, por eso dice ahí, mientras ellos aún hablaban de estas cosas, Jesús se puso en medio de ellos y les dijo, paz a vosotros. ¿Qué necesitaban ellos? Paz. ¿Qué necesitas tú? ¿Qué necesitamos nosotros en este tiempo difícil del COVID-19? Paz. Paz. Que no te la van a dar unos guantes, que no te lo va a dar una mascarilla, que no te lo va a dar un sanitizer, tiene que dar Jesucristo. Por eso, la verdad de la resurrección en el Señor Jesús, cuando entra a tu corazón, te va a dar seguridad en tu fe. Sus discípulos, después de comprobar que el Señor Jesús resucitó, me imagino que, ¿qué habrán dicho? ¿Cuáles habrán sido las palabras? Por muy introvertido que sea una persona, y que hay gente que es de pocas palabras. Yo soy de pocas palabras. Yo casi no expreso mis sentimientos. Y por eso tengo a mi esposa que se queja de mí mucho. Pero ¿qué habrá dicho? Por lo menos algo les hubiese dicho. O sea, algo dijeron los discípulos. Y yo quiero decirte 5 expresiones. Claro, no estuve ahí para decir que sí las pronunciaron. Pero hermano, todo discípulo de Jesús, los que le vieron, los que después aceptaron el mensaje, y aún nosotros, podemos decir que valió la pena confiar en Jesús. Eso es lo primero. Por más que el enemigo quiera influenciarte, por más que el enemigo quiera ponerte que no sirve el cristianismo, vale la pena confiar en Jesús. Número 2, hermano, ¿qué han de haber dicho otros? Aquellos que renunciaron a su trabajo. Valió la pena seguirle. Valió la pena vender mis barcas. Valió la pena renunciar a mi trabajo. Por mi llamamiento, valió la pena seguirle. ¡Está vivo! Valió la pena darle mi vida. Valió la pena darle mi vida. No sé si tú puedes decir eso. ¿Valió la pena o todavía tu corazón sigue en el mundo? Porque cuando la verdad de la resurrección entra en tu corazón, entiendes que vale la pena darle la vida a Jesús. Hay muchos amigos que todavía siguen inconversos de mi vida y han de decir, ¿verdad? Se nos volvió triste el alma de la fiesta. No, dejé de ser payaso. Dejé de darle mi dinero al diablo. Me convertí en un seguidor de Jesucristo. Le di mi vida. Y cuando le di mi vida, jamás me imaginé que tendría para mí un llamamiento. Jamás me imaginé que iba a ser pastor de la obra suya. Jamás me imaginé. Por eso, mis amados, yo puedo decir que cuando tienes una seguridad en tu fe, vas a decir, va a llegar un día, hermano, que tú vas a decir, valió la pena confiar en Él. Tal vez no, o sea, lo puedes decir ahora, pero en la eternidad, cuando todo esto pase, cuando des el paso de la muerte, como otros ya lo hicieron, valió la pena confiar mi vida, mi fe en el Señor, en Él. Valió la pena seguirle, valió la pena darle mi vida.
valió la pena servirle. Oh, hermano, no. Yo creo que en mi vida de fe solo 4 veces he querido renunciar y no ha sido, bueno, como 2 veces quizás por culpa mía y otras porque no veo que gente agradezca lo que tal vez uno hace, pero han sido 4 veces. Pero de ahí no, hermano. Y me encanta ver cómo los envidiosos y los ignorantes opinan de nosotros los cristianos cuando estamos bendecidos. Pero vale la pena servirle. Claro que vale la pena. Claro que vale la pena. Y en último lugar, hermanos, ¿qué pudieron haber dicho los discípulos con esa verdad cuando ya no les quedó duda? Ya no escuchamos el mensaje de las mujeres. Ya no son rumores, sino que nosotros lo hemos comprobado también. ¿Sabes qué? Me imagino que todos ellos, el día que les tocó morir, valió la pena morir creyendo. Que eso es algo que el buen cristiano, por favor, insisto, un día va a llegar tu turno o mi turno de dar el paso a la muerte. Y créemelo, que después de eso viene lo mejor. Y vas a decir, valió la pena morir creyendo en el autor y consumidor de mi fe, quien se llama Jesucristo. En segundo lugar, cuando la verdad de la resurrección de Jesús entra a tu corazón, llegará el momento de comprobar lo que has creído por fe. Va pues, Edwin, demostrame. ¿Y vos cómo sabés si no estuviste ahí? El Espíritu Santo me convenció. La palabra de Dios es inerrante, ha sido la misma de hoy y de siempre, y por más que el hombre la ha querido destruir, por más que la alta crítica quiere desprestigiar esas verdades que dicen, unos hombres la crearon, ¿qué vas a creer? Y si eso es desde el pensamiento del hombre, la religión es el opio de los pueblos, tal vez la religión, pero no la palabra de Dios. Mira, ahí dice en Lucas 24:39, mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Por favor, piensa. Yo conozco la mano, dijeron algunos discípulos. Yo conozco el color de sus ojos. Si hemos andado 3 años y medio. Nosotros a veces en el día del amor y la amistad, aquí creo que nunca lo he hecho, hacemos una dinámica. Vendamos los ojos de los hombres y ponemos a varias hermanas para que él identifique su esposa. Y a través del tacto. Y entonces agarra las manos y dice, esta no es. Esta se parece a mi amante, pero no ha venido. Y hasta que llega a la que es de él y dice, esta es, sin verla. Entonces Jesús le dice, miren mis manos, estas son, ¿ve? Quieren que les enseñe el costado. Miren donde me metió la lanza el soldado. Aquí está, ¿ve? ¿Te queda dudas, Pedro? ¿Te queda dudas, Santiago? ¿Te queda dudas, Mateo? ¿Te queda duda, Andrés? Jacobo, mira, ¿te queda alguna duda? Y ellos dijeron, no. Recuerda que después de eso, cada discípulo era capaz hasta de dar su vida por ese testimonio. Nadie se los cambiaba. Por eso, un día en el cielo, tú y yo vamos a comprobar lo que hemos creído por fe. Un día en el cielo, el Señor te dirá a ti y me dirá a mí, yo soy el que te perdoné. Yo soy el que te perdoné. Yo soy el que te salvé. Yo soy el que te traje hasta aquí. Yo hice posible que ahora tú seas hijo de Dios. Qué hermoso, hermano. Qué hermoso. El miércoles fuimos a un entierro. Creo que subí algunas fotos del sepelio el sábado. Y siempre pongo una expresión de nuestro pastor general. Cuando alguien parte, le ponemos, salúdanos a Jesús. Esas personas que ya fueron separados de este cuerpo pecaminoso y tienen un cuerpo glorificado y listos para ir a la patria celestial, se van a encontrar con alguien que les va a decir, yo te perdoné,
yo te salvé. Yo he hecho que estés aquí. Yo he hecho posible que tú seas hijo de Dios. ¿Y quién es ese? Nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios. Hermano, yo no sé si a usted le emociona eso. En tercer lugar, cuando la verdad de la resurrección entra en tu corazón. Primero, dijimos, hermanos, que te va a dar seguridad. Por eso la buena conversión, mis amados, nadie le roba su fe. El que ha tenido una genuina conversión no cambia su fe por nada. Pero mire, pastor, esa persona terminó en los mormones. No era de nosotros, hombre. Nunca había aceptado a Cristo. Porque el que acepta verdaderamente a Cristo nunca cambia su fe. Y no se pone, no, es que ahí en la iglesia cristiana me robaron, me defraudaron. Y así es, porque aquí hay de todo en la viña del Señor. Pero Jesús nunca nos ha fallado. Por eso te da seguridad en tu fe. Llegará el momento de comprobar lo que has creído por fe. Porque tú has creído que Jesús es la resurrección y la vida. Va a llegar un día que lo vas a comprobar. Va a llegar el momento. En tercer lugar, hermanos, el Señor te dará entendimiento para comprender su palabra. Mira Lucas 24:45 que dice, porque esto me llamó la atención. Entonces les abrió el entendimiento. Perdónate, ¿quieres que te diga algo? Por tu propia voluntad jamás vas a entender la Biblia. No, es que yo tengo mente fotográfica. No, es que yo tengo tantos doctorados. ¿Qué más es ese libro que no lo puedo entender? Con que puedo física, con que puedo las leyes de la termodinámica, con que entiendo cómo hacen las bombas atómicas, con que puedo la química. Pero si no tenés la fe y el Señor no te da el entendimiento, no puedes comprender la palabra. Por eso dijo Jesús, en los niños escondiste la sabiduría. Porque para que tú entiendas la sabiduría de Dios, se necesita algo que muchos carecemos, de humildad y de inocencia para creer en el reino de los cielos. No, necesitamos humildad. Hermanos, una inocencia y sin malicia. El conocimiento sin revelación es vano. Oye bien esto. Yo conozco gente, hermano, que sabe Biblia, pero Dios no les habla a sus vidas. Oye bien, yo conozco gente que Dios les habla a sus vidas, que conocen Biblia, quizás hasta le enseñan, que son catedráticos, pero ¿de qué les sirve dar si ellos no se quedan con nada? ¿Y sabes por qué? Porque no tienen entendimiento para comprender su palabra. Porque antes de leer su escritura, tenemos que depender del Espíritu Santo. Tenemos que depender de Dios. Tenemos que revestirnos de humildad, de fe y decir, Señor, esta es tu santa palabra. Y desde Génesis hasta Apocalipsis, yo creo todo lo que ahí dice. Toda la escritura es inspirada por Dios. Y me es útil para todo en mi vida. Para ser un buen esposo, para ser una buena esposa, para ser un buen hijo, para ser un buen servidor, para ser un buen pastor, para ser un buen ciudadano. Ahí está todo. Cuando la verdad de la resurrección entra a tu corazón, en cuarto lugar, te convertirá en un testimonio de su victoria sobre la muerte. El cristiano que no hable de la resurrección, para mí no es cristiano. Para mí no. Es que mira, cuando suene una trompeta y Cristo venga por su iglesia, ahí nos vamos a dar sorpresas. Ahí van a venir el montón de religiosos. Ya pasó el COVID-19, la cuarentena, y van a quererse congregar. Entonces, hermanos, van a saber que no eran salvos porque no creyeron en la resurrección. ¿Sabes que uno de cristiano nos duele hasta el alma cuando un cristiano, un ser querido cristiano, muere? Pero lo que mitiga ese dolor es la esperanza de saber que está en un mejor lugar. Nos duele, nos entristece, pero puede más la esperanza. Por eso, hermanos,
Otro resultado cuando la verdad de la resurrección del Señor Jesús entra a tu corazón es que te va a convertir en un testimonio de su victoria sobre la muerte. Mira, tú ya has visitado un cementerio y tú crees que ahí están las personas. Qué equivocado estás, porque ahí solo estaban los depósitos de lo que guardaban de un cuerpo glorificado. Y yo hay veces hasta caigo mal, hermano, pero estoy hablando yo, no es doctrina, pero yo le quiero dejar dicho a mi familia: dejen de estar viendo hablar ahí a la tumba. No necesitan ir a un cementerio para hablarme, porque es más, ni les voy a oír, porque yo estoy hasta el tercer cielo. Claro, yo lo digo desde ya, como ya no voy a sentir, porque los que se quedan tristes son los que quedan aquí en la tierra. A ver cuántos van a quedar tristes cuando yo me vaya, hermano. Pero bueno, yo creo que, no sé, otros se van a alegrar, pero no me importa, vamos a ver. Entonces mire, dice, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. ¿Por qué crees que el reino de los cielos, por qué crees que hay cristianos en todo el mundo? Porque ha llegado el mensaje de salvación. Por eso, hermano, te convertirá en un testimonio de su victoria sobre la muerte. Entonces, nosotros no solo hablamos de y muerte, y muerte, y muerte. No, nosotros hablamos de la victoria después de la muerte. Y es algo que nos ayuda. Les digo, hermano, pensemos, ¿qué están haciendo los hermanos que ya partieron con el Señor? Y les digo, ¿ustedes creen que están tristes por nosotros? Ni se acuerdan. Porque la santidad, porque la presencia de Dios inunda de gozo su corazón. Y si tuvieran la oportunidad de que Dios diera un tiempo para visitarte, ¿sabes qué te dirían? Apúrate, mamá, apúrate, papá. Apúrense, hijos, porque donde yo estoy no se compara a esta tierra. Así que, hermanos, yo espero que la resurrección de Cristo impacte tu vida. Porque después de que Jesús se les presentó y ellos aceptaron que era verdad la resurrección, ya no fueron los mismos. Se llenaron de valentía, superaron la oposición, fueron capaces de entregar sus vidas. ¿Y por qué? Porque sabían que el hombre puede matar el cuerpo, pero jamás pueden destruir el alma, porque le pertenece a nuestro Señor Jesucristo, quien está en la gloria y un día nos llevará ahí. El que tenga oídos para oír, que oiga lo que el Señor quiso hablar al corazón del creyente. Vamos a orar. Padre, gracias le damos, Señor, por el tremendo privilegio que me diste de predicar sobre el contexto, Señor, de aquellos hombres tristes, desanimados, desconcertados, confundidos y sin aceptar el mensaje de aquellas mujeres. Me dijo un ángel que Cristo no está ahí. Yo al principio hablé con un hombre, porque María Magdalena habla con un hombre pensando que es el hortelano del cementerio. Y era Jesús. Raboni le dice. Y se le tira a los pies. Y me imagino que esa mujer, créanme, hombre, créanme. No estoy mintiendo. Créanme. Yo le vi. No, ¿qué vas a creer? Pero después Cristo se les presentó con pruebas indubitables. Y sus vidas cambiaron para siempre. Por eso, hermanos, la resurrección en la vida de un creyente o de un buen creyente le da seguridad en su fe. Por eso no comparamos la fe. Nuestra fe no tiene comparación. Es única, es verdadera. No hay dos fe verdadera. Porque tampoco, hermanos, queremos que os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Pedro dice que tenemos una esperanza viva. Te da seguridad. Vas a comprobar un día lo que has creído por fe. Vas a comprobar un día lo que has creído por fe. Esos pasos de fe. Quizás has renunciado a algo. Como pastor un día tenía
12 materias para terminar mi universidad y la locura de meterme al colegio de teología. Y dije, estaré haciendo lo correcto. Será otra de mis emociones. Ya llevo 26 años de pastor. No era emoción. Jesús me convenció de la resurrección. Y hasta donde Dios me dé fuerzas, coordinación mental, espero seguir anunciando que Cristo vive. No sé tú, ¿qué tanta seguridad tienes de tu fe? Pero un día vamos a comprobar lo bueno que ha sido Jesús. Tú vas a llegar al cielo. Él te va a recibir, te va a decir: vení. Valió la pena confiar en mí, porque yo te perdoné, yo te salvé. Yo he sido el que te he traído hasta aquí, Edwin. Yo mandé 2 ángeles que te escoltaran el día que terminaste tu último suspiro en la tierra. Yo, nadie más, te perdoné todos tus pecados. Solo yo. La demás gente te tiró piedras, te condenó, te juzgó, pero yo te perdoné. Yo, cuando fui alzado en esa cruz, yo te perdoné de una vez y para siempre. Yo te salvé. Ha sido mi voluntad el traerte hasta aquí, hasta el cielo. Mi sacrificio, que tú aceptaras ese sacrificio. Yo le dije al Padre: constitúyelo tu hijo, porque ha creído en mí. Cuando tú crees en la resurrección, cuando tú no estuviste ahí, yo no estuve ahí, pero ese mensaje se ha mantenido por siglos, hermanos. Todavía dice Pablo: y yo, se me apareció a mí el último como uno de sus hijos abortivos. Y entonces, cuando usted cree en el sacrificio, cuando usted cree en la resurrección, cuando usted le abre su corazón a Jesús, el Espíritu Santo llega a morar, y ya la palabra de Dios ya no se lee igual, ya no se entiende igual, se entiende exactamente como el Señor quiere que la interpretemos. Por eso no puede un cristiano, conociendo la verdad, caer en una secta. No puede, porque la palabra de Dios se comprende. El Espíritu Santo nos da esa capacidad de discernir los charlatanes, los sinvergüenzas. En toda iglesia del Señor local hay errores, pero eso no nos mueve. ¿Por qué? Porque yo sé en quién he creído, decía el apóstol Pablo. La resurrección de Cristo hace que un día tú y yo hablemos de ella. Recuerdo un día, yo como salvadoreño, hay una joven ya, madre de 3 hijos, vive en Las Vegas. Mi líder de evangelismo me puso a evangelizar con ella de 9 años. Cuando estaba en ese parque, recuerdo que me daba pena. Ahí pasaba el transporte colectivo de mi municipio, de mi colonia, de mi municipio. Y yo me volteaba porque decía yo: me van a ver que ando evangelizando. Y no fue hasta un día que un señor quiso humillarle y dijo: ¿y tú qué me vas a decir a mí? Tenía como 11, 12 años la niña. Y dije: si esta niña con esa valentía habla de Jesús y no le importa lo que dicen de ella. Y me armé de valor. Y siempre hemos tratado, hermanos, de alguna manera, de anunciar a Cristo resucitado. Porque un día esa verdad penetró a mi corazón. Y esa verdad, nada, circunstancias, ni nadie, personas, me la han movido. He visto desfilar un montón de gente, pero eso ha penetrado en mi corazón. Uno ya no es lo mismo. Yo espero que tú ya no seas, a partir de ahora, ya no seas el mismo. Que la resurrección de Cristo te haga ver de manera correcta qué es ser cristiano.
¿En qué has puesto tu confianza? Quisiera orar por tu vida para que esa semillita que fue sembrada en tu corazón empiece a crecer y a crecer y a crecer y des fruto a 30, a 60 y a 100 por uno. Que un día tú te conviertas en un pastor, que un día tú te conviertas en un misionero, que un día tú te conviertas en un servidor de la iglesia, que seas diácono, que seas de una directiva, que seas un servidor. Que Dios te lleve lejos por creer que Jesús resucitó entre los muertos, y defiendas esa verdad donde quiera que te encuentres, en la universidad, con aquel maestro que te diga que somos el resultado de una explosión, en medio de tus amigos, los que entre comillas son tus amigos, con tu pareja, que seas capaz de decirle: tú hablas por ignorancia, pero Cristo ha resucitado de entre los muertos. Ojalá que Dios haya ministrado tu corazón. Señor, te agradecemos por este tiempo tan hermoso. Tal vez no es cantidad, Señor, pero hemos querido honrarte, exaltar esa victoria tuya, Señor, sobre la muerte. Esa tumba no te encerró. Gracias, Señor, porque no solamente tus discípulos han de haber dicho: y yo que pensaba que estaba dudando de las decisiones cuando Él anduvo conmigo, pero ahora que le he visto, ahora que estoy convencido, no hay marcha para atrás. Que tu vida de fe solo sea para adelante, porque nosotros no somos de los que retrocedemos. Termino haciendo una invitación, porque esto no solamente es para cristianos, también es para usted. No sé si un día alguien le ha hecho la invitación a aceptar a Cristo. No sé, pero hoy es el día que usted tiene que recibir a Cristo. No lo deje para mañana. ¿Y por qué, pastor? Porque el mañana para ti y para mí no existe. El hubiera, como dicen muchos acá, no existe. Hoy es el día que tienes que abrirle tu corazón a Jesús. Porque como no sabes cuándo te vas a morir, tienes que estar preparado. Y uno se prepara no yendo a una iglesia. Mira, en estos tiempos tú estás escuchando la palabra detrás de un monitor, detrás de un teléfono inteligente, detrás de una computadora. Abre tu corazón a Jesús. Cree en la resurrección de Él. Cree que con esa resurrección ese sacrificio fue acepto para perdonar tus pecados. Y que así como Él murió y resucitó, el día que tú y yo muramos, nos va a resucitar también. Pero no con este cuerpo pecaminoso. Nos va a resucitar con un cuerpo glorificado. Y nos va a llevar a una patria hermosa allá en el cielo. Abre tu corazón a Jesús. Voy a hacer esta pequeña oración. Cierra tus ojos. Señor Jesús, en este momento yo te abro mi corazón. Te pido que vengas a mi vida, que perdones todos mis pecados. Creo, Jesús, que tú moriste en esa cruz para pagar el precio de cada una de mis faltas delante de Dios. Creo, Jesús, que al tercer día tú resucitaste. Creo, Jesús, que esa tumba no te encerró. Creo, Jesús, que tú fuiste ascendido y llevado al cielo, y ahora estás a la diestra de Dios Padre. Gracias, Dios, por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma el día de hoy. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Que Dios te bendiga y bienvenido a la familia del Señor.